de Infobae, yo no la suscribo, pero no tengo los datos fidedignos. Dice que lo que pagó Kicillof por la compañía, con lo que pagó Kicillof por la mitad de la compañía, hoy se compraría 2 YPFs. Yo le diría que ese dato no lo reafirmo. Hay que entrar en el estatuto, ver ahí la página de YPF, cuántos millones de acciones hay. Pero a mí me da la sensación que con esos 5.000, claro, lo que pasa que ahí, ahí tenemos un tema, porque en realidad yo estoy haciendo la cuenta de que Kicillof pagó 5.000 millones por YPF, de dólares, por YPF. ¿Se acuerda que ese es el número que salió en los medios? Pero ese número está mal, porque faltan los intereses. 5.000 es lo que dio, pero como dio bonos, cuando vos computás los intereses de los bonos que dio Kicillof, llegas a 8.000. Debe ser por eso que la nota de YPF no lo aclara, pero dice lo que pagó Kicillof. Y claro, lo que pagó Kicillof no es 5.000, sino que deben estar computando los intereses. Pero hoy la compañía está debajo, yo creo que está debajo de 4.000 millones el total de la compañía. Infobae dice 3.000. Estamos en un lío grande, Estamos en un lío grande. Es la principal compañía de Argentina. No vas a pensar que es la principal compañía de Argentina en Mercado Pago o esta del Alperín, ninguna que es Mercado Pago y otras más. La verdad que no me parece que no. Sigue siendo YPF, a pesar que la evaluación esté como está pasando. Pero eso, bueno, estamos en una situación muy compleja. Hay varias empresas que están en un lío grande. Hoy salió lo de Molinos, que perdió durante el gobierno de Macri más de 4.000 millones de pesos. Pero no es que ahora empezó a vender y va a dejar de perder. Le digo que sigue perdiendo. Lo mismo pasa con Arco, con Vicentín, con Sancor, que está... Sancor, sí. Bueno, hay un montón. Garbarino te iba a decir. Pero esas son las que nos enteramos. Yo le digo que la venta en febrero... Nadie compró Garbarino, dice que ahora van a... No. Yo le digo que las ventas en febrero, se lo digo por mi negocio, estuvieron complicadas. Sí, estuvieron complicadas. O sea, volvimos a un proceso casi como en las PASO. Porque entre las PASO y las generales es la etapa mamarracho de Macri. Macri tuvo 3 etapas. La oligarca, cuando duplica el precio de la comida, bueno, saca la retención, toda esa historia. La neoliberal, que es cuando vino el fondo. Y la mamarracho, que es después que pierde las PASO y hace cualquier cosa. Agosto habíamos llegado con un nivel de actividad complicado, después por el mamarracho de Macri, bueno, más o menos, eso le permitió recuperar, aparte del discurso, algunos votos. Si vos no cobrás, decís, bueno, usted me tenía que pagar los impuestos, págueme la mitad, usted tenía que sale a gastar, en fin, espiralizó el déficit fiscal, dejó de cumplir con el acuerdo con el fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la etapa mamarracho. Hasta ese momento, hasta el momento de las PASO, las ventas venían muy, muy mal, por eso le pasó a Macri, entre otras cosas, lo que le pasó. Bueno, estamos recuperando ese nivel de facturación. O sea, el mamarracho de Macri, más los 5.000 que le diste a los jubilados, más alguna cosita, digamos que noviembre, diciembre, enero, ahora febrero fue bravo, Febrero... Es que no alcanzó. Por eso, bueno, es que vos heredaste el mamarracho de Macri, cuando, por ejemplo, vos tenías que pagar los anticipos del impuesto a la ganancia, 100, dice, no, pague 50. Vos tenías que, no, te dieron la moratoria, que esto de acá, no, la FIP dejó de recaudar. Bueno, eso fue lo que pasó. Entonces, bueno, si las empresas tenían que pagar, vos persona física, y te daban facilidades, te daban esto, te daban aquello, más emitió dinero, más salió a gastar, bueno, por eso llamamos la etapa mamarracho de Macri. Esa etapa mamarracho, más algo que heredaste de emisión monetaria que le permitió pagar los 5.000 a los jubilados en diciembre y enero, bueno, en febrero se terminó. Y las ventas volvieron a un nivel complicado y ahora viene marzo y yo te diría que más o menos el cuadro ya está, no está pintado, pero está dibujado. El cuadro
falta que le ponga los colores. Está bocetado. Claro, pero ya está dibujado. Entonces es muy difícil vos con el color cambiar la forma del cuadro. Y eso es lo que vamos a hablar. Le acabo de dar un beso en la mano a Pimpi, porque nosotros dijimos que en el programa íbamos a hacer 4, sí, y éramos 3, pero llegó Pimpi y somos 4. Se llenó. Pimpi está bárbaro. Cuando usted llega comienza el espectáculo. Ahí empezamos. Bueno, entonces para eso lo invitamos a Pablo especialmente. Y Pablo, ¿qué estás viendo del cuadro económico? Vos hablaste de que hay un lío grande. Y yo te digo que el lío empieza por la cabeza. Yo creo que el lío lo tiene nuestro presidente. Claro, y eso que no es marzo. Imagínate lo que va a ser marzo. Estaba mirando, imagínate lo que va a ser marzo si empezamos en fin de febrero, que todavía no es marzo, Pimpi, y decimos el problema lo tiene Fernández porque tiene un lío en la casa. Así empezó Chario. Bueno, a ver. Bueno, pero es que lamentablemente para entender lo que está pasando tenemos que... Yo por lo menos voy a dar mi opinión. No, claro. Vos hablaste de marzo. Sí. Yo no hablé de marzo. Pero sí, digamos, hablaste conmigo en otro programa. Fui muy leal. Otro pícaro. No. En el programa que tenemos en el canal de 22 y en otro programa le dijimos marzo. Se fue, claro, ahora sí. Consensuamos ahí que era marzo. Vamos a ver. El mayor lío está en la cabeza del presidente. Cuando vos lo escuchás hablar al presidente sobre temas económicos, te das cuenta de que ahí hay una falencia muy importante. Argentina está con una crisis espectacular, supercrisis, lo que sabemos ya, lo hemos hablado tantas veces. Ahí, si bien el presidente no tiene por qué saber los instrumentos para solucionar la crisis, sí tiene que tener la lucidez para dar el marco a sus ministros para enfrentar la crisis. Pero aquí que, a ver, ¿qué dice el presidente de la cuestión económica? Después digo un segundito cómo la manejó con los nombramientos. ¿Qué dice el presidente de la situación económica? Él tiene un plan, pero es un plan secreto. Él no lo va a dar a publicidad porque está en un juego de póker con los acreedores externos. La verdad, es extraordinario. Un plan económico, el que necesita un plan económico en forma extraordinaria y urgente es la sociedad argentina. Son los empresarios, son los trabajadores, son los jubilados. ¿Por qué? Porque la conducta económica se determina por las expectativas. Y entonces, ¿qué expectativa puede tener la sociedad argentina, la parte productiva de la sociedad argentina, si el programa es desconocido? Primer punto, que habría que decirle esto al presidente. Bueno, hay que decírselo, yo por lo menos me permitís desde acá se lo digo. Un acompañamiento de lo que decís para que Guitia, que está escuchando atentamente, y el resto de los oyentes, las directrices de la economía las define el gobierno. La economía la hace el sector privado, la hacen los empresarios y los trabajadores, las cooperativas y las amas de casa. La economía, sobre las directrices que traza el gobierno, es la de todos los días. Cientos de miles de decisiones económicas tomadas todos los días por las amas de casa, los empresarios, los trabajadores. Nunca, por eso lo que dice Pablo de extraordinario tiene que ver con eso, nunca en la historia de la economía contemporánea se ha escuchado ni a un ministro de Economía ni a un presidente decir que es secreto. Secretos son en el campo de batalla. Vos podés decir, bueno, tengo un plan de batalla por esta situación y el plan de batalla es secreto. Al ser secreto, el empresario no tiene el marco y las directrices para tomar sus decisiones, que son decisiones de comprar, vender, invertir, vender a plazo. Esto, que es el ABC de las decisiones empresarias, y que acompañan a los trabajadores y que acompañan a los sindicatos. En una discusión, la UOCRA, por ejemplo, entre la Cámara de la Construcción y la UOCRA, bueno, muchachos, el plan de inversión pública es este.
y vamos a poner esta plata en el mercado, por lo tanto prepárense. ¿Está bien? Pero ¿nos preparamos en ladrillo o nos preparamos en asfalto? No, vayan para asfalto, porque la verdad que ahora vamos a hacer ruta, mañana vamos a hacer, el año que viene tocan vivienda. Bueno, esas directrices las da el gobierno. Pero el que compra los ladrillos o el asfalto, claro, el que contrata trabajadores y el sindicato que dice acá los estoy preparando y en vez de levantar paredes vamos a hacer, es el sector privado. Por eso lo que dice Pablo es acertado, de que nosotros al menos no tenemos ningún antecedente de una respuesta como esa en la historia de la economía moderna, el desarrollo económico moderno. Seguí, Pablito. Acá déjame hacer un pequeñísimo paréntesis. Este es un debate que no es la primera vez que se da y yo lo he vivido muchas veces. ¿Cuál es la mejor forma de ayudar al gobierno? ¿Decir todo que sí? ¿Mantenerse absolutamente callado? ¿O tratar de decirle, mire muchacho, ¿por qué no corrigen el rumbo? Porque así como están, no van. Bueno, el debate existe el debate. Hay muchos que dicen, che, este es un gobierno de nuestro signo, yo por lo menos no voy a decir nada, pero me parece que es equivocado. Yo personalmente, Pablo Chaliú, pienso que está equivocado, que nosotros tenemos la responsabilidad de decir si el rumbo es el correcto y si las medidas son correctas o no son correctas. Pero es un debate que en algún momento lo vamos a tener que enfrentar. Segunda cuestión de nuestro presidente sobre la economía. Esto paso por paso. Lo ha dicho varias veces, lo dijo Culfas también, que se expresó en su idioma natal, o no es natal por supuesto, pero dijo step by step, o sea, paso por paso. Es un segundo error conceptual gravísimo. Cuando uno está con la situación crítica, no puede hacer step by step, paso por paso, es un error. Porque si bien las primeras medidas pueden estar acertadas, como entre las primeras y las segundas medidas y las terceras hay espacio de tiempo, las primeras se van agotando, no tienen totalmente el efecto, y entonces cuando se produce la segunda, vuelven a estar en la misma situación crítica. Entonces, no sirve el step by step, el paso por paso. Hay que decirlo. Se requiere un programa integral que enfrente todos los problemas con un conjunto de medidas tomadas en simultáneo. Nada de eso está hoy. Tercer error. Primero la deuda externa y después vemos qué hacemos internamente. A ver, el problema de la deuda externa es un problema muy complicado. Macri lo dejó realmente muy mal en todo sentido, pero en definitiva es un problema manejable. Argentina no tiene un problema de solvencia, tiene un problema de liquidez. Eso significa que si uno pone el énfasis, ¿qué es lo que necesita Argentina? Necesita que le den más plazo y que las tasas de interés tan absurdas que le han venido, claro, pero eso es mucho más fácil, es una negociación perfectamente posible que no tiene por qué despertar tanto problema. Por supuesto, yo creo que incluso los acreedores externos estaban esperando eso. Bueno, díganme, ¿cuántos años empieza a pagar? Empieza a pagar desde acá 2 años y medio, 3 años. Y la tasa de interés, que era del 8, del 7, va a pagar la mitad. Listo. Esperar la negociación externa para después dar a publicidad el plan económico interno es poner el carro adelante del caballo. Hay una nota de que sacaron. Entonces, conceptualmente ahí está el lío. Yo creo que el lío lo tenemos en la cabeza de nuestro querido presidente. Hay que ayudarlo a que de alguna manera desate el nudo que tiene. Lo de Pablo es... Que no sea el nudo gordiano famoso porque... Bueno, pero tenemos un sable ahí. Lo de Pablo es muy contundente. Voy a plantear un
un interrogante que va a generar este debate, pero que vale la pena que lo hagamos. Y es alrededor del Fondo Monetario. Dos temas del Fondo Monetario con nuestro gobierno. Primero, parecería ser que el gobierno se puso contento cuando salió el comunicado del fondo. Hoy empezó a revisar esa situación. Cuando Alberto dice Claramente hoy... lo leí, sí. Sí, cuando Alberto dice, bueno, miren la barbaridad que está pasando en la Argentina. Un país en bancarrota. Hasta el fondo nos dice que estamos en bancarrota. Si estamos en bancarrota, no es para ponernos contentos. Es bueno, y hoy cambió esa historia. Del fondo no da la razón, miren qué bárbaro, qué inteligente, el fondo no dio la razón, no podemos pagar la deuda, entonces bla, 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 y me voy con un sello en la frente que dice que nuestra deuda es insostenible, impagable. Fantástico, bueno, lo leí con atención, porque es un cambio en la postura. Escuchó y dijo, bueno, miren, la verdad que esto no es una cocarda, que el Fondo Monetario ya ha dicho que la Argentina no puede honrar sus compromisos. ¿Está bien? No es una cocarda. El que piensen que es una cocarda están absolutamente... No, hoy revisó esa situación. Pero vamos a ver si el conjunto de las acciones del gobierno empieza a revisar y dice, sí, qué macana, ¿cómo estamos? No, qué suerte, qué macana, ¿cómo estamos? Bueno, lo segundo tiene que ver específicamente con el fondo. Mire, el fondo es una creación de los acuerdos de Bretton Woods, ese es el año 1944. Occidente ya sabía que le ganaba la guerra al eje, los soviéticos también, y armaron ahí un mundo a su pachere, al menos de la parte occidental. Se juntaron los norteamericanos, los ingleses, y entre otras cosas inventaron una famosa conferencia en Bretton Woods, Estados Unidos, construyeron el Fondo Monetario Internacional. Ahí durante la Guerra Fría el Fondo Monetario hizo algunas cosas, pero realmente tomó envergadura el Fondo Monetario con la caída del muro de Berlín, el consenso de Washington, porque era el brazo ejecutor de ese mundo global del consenso de Washington. El Fondo Monetario era el que te daba el certificado de buen gobierno si vos cumplías con el decálogo. Y el artículo 4, donde... Esa es la revisión. Con el artículo 4 de la revisión te daba el certificado. O sea, para darte el certificado es el artículo 4. Viene, revisa y te da o no te da el certificado. ¿Qué decía el certificado de la década de los 90? Cumple con el consenso de Washington. Si Menem cumplía con parte del decálogo, si en vez de las 10 juntas iba camino, hoy 8, mañana 9, pasado 10, terminó con YPF, pero no pudo privatizar el Banco Nación. Bueno, llegó a decir el Fondo Monetario es el mejor alumno, pero era lo único posible. Después podemos discutir, pero era lo único posible. ¿Está bien? Había que enfrentarse al mundo. Para enfrentarse al mundo estuvo Perón. Después todo lo de por eso hay que mirarlo, pero el rol del Fondo Monetario era central. La globalización neoliberal y socialdemócrata, los socialdemócratas, los progresistas argentinos, están de acuerdo con la globalización. ¿Sí? El Frepaso, Chacho Álvarez, el Ameijide, todo lo que construyeron el Frepaso, todos ellos están de acuerdo con ese mundo. Les encanta ese mundo. El mundo que salió del consenso de Washington les encanta, y la globalización la auspiciaron la socialdemocracia europea como el neoliberalismo inglés y norteamericano. Por eso hasta, y lo decimos siempre, fueron capaces de tener el mismo ministro de Economía que se llamó Cavallo. Un gobierno neoliberal como el de Menem y un gobierno progre como quería ser el de la Alianza. Bueno, muy bien. Ahí el Fondo Monetario era el órgano que sancionaba y que ordenaba que el país se adecuara desde sus desequilibrios a lo que planteaba el consenso de Washington. Ahora bien, en el 17 llega Trump, y una de las cosas que nosotros empezamos a decir, que la construcción del nuevo orden internacional implica también la construcción de una nueva ingeniería
mundial en términos financieros. Y en términos de los flujos comerciales. Bien, lo primero que decimos, miren, las dos columnas que sostuvieron ese mundo globalizado empiezan a resquebrajarse. Uno, lo MC, porque se termina el libro comercio, y vamos a ver qué pasa con el fondo. Cuando le dieron ese préstamo, el gran préstamo a Macri, con la adenda, el segundo préstamo, que le amplían el préstamo inicial, ya estamos en septiembre del 18, no en junio del 18, cuando se firma el stand-by, sino cuando se firma la adenda, nosotros hacemos un artículo diciendo, mire, cuidado porque no sé cuál es el plan que tiene Trump para el Fondo Monetario. Pero de acuerdo a cómo se está desarrollando, parecería ser que el Fondo Monetario tiene que dejar de ser lo que es, porque no encaja en el nuevo orden internacional. No sea cuestión que este préstamo le sirve también para decir, mire... Dinamitar del fondo, sí. Que de hecho Lagarde también tuvo un costo político. Esta semana, ¿qué nos pasa con el fondo? ¿Cómo termina esta situación con el fondo? Mire usted, Guitia, el Fondo Monetario desde su creación lo conducía un europeo y el segundo era un norteamericano. Cuando hablamos de un europeo, hablábamos de un francés, un alemán, un italiano, podía ser un español en la época de auge de España que crecía a tasas extraordinarias. Pero de ahí estaba, algún inglés, pero ahí estaba. Ahí estaba. De repente, hace un mes, o por ahí, bueno, es una europea. Sí, por supuesto. Pero es una búlgara. Húngara. Búlgara. Es una búlgara. Está perfecto. Hay una pequeña diferencia. Nadie tiene que... también pero es una búlgara. Nadie puede decir que Bulgaria es del núcleo duro de las finanzas internacionales. Bueno, muy bien. Y esta semana designan una economista, una señora de África, de África subsahariana. Sí. Muy bien. Yo le digo, el país de donde viene esta señora, porque claro, el Fondo Monetario también tenemos que ordenarlo en función de las magnitudes que maneja. El país de origen de esta economista es el 1% de la Argentina. O sea, la Argentina factura 300, más o menos, entre 380 y 400 mil millones de dólares anuales. No se lo puedo decir con precisión porque depende del tipo de cambio que tome. ¿Está bien? Si toma 83, porque el PBI está en pesos, depende si dividimos por 83, 64. Por 77, por 63, o por vaya a saber por qué dólar. Pero digamos que entre 370 y 400 mil millones de dólares por año factura la Argentina. Si usted multiplica la facturación de la Argentina por 50, está en Estados Unidos, más o menos. Estados Unidos son 22 billones. Si usted agarra a la Argentina, la multiplica por 50, es Estados Unidos, un poquito más de 50. Si la divide por... El 1% de la Argentina no es el país de origen de esta economista. El 1% de la Argentina, o sea que imagínense 0,000 cuánto es de Estados Unidos. O sea que hoy el Fondo Monetario Internacional deberíamos empezar a debatir si expresa el sistema financiero mundial, porque algo se tiene que expresar en su conducción. Empieza este debate. Yo lo planteé con los compañeros esta semana. Hoy hay un artículo de Graciano, un artículo de Graciano, es un economista que yo respeto. Sí, vale. Lo respeto a él, lo respeto a Melconian. Con Melconian estamos en las antípodas. Lo único que nos junta es que somos de Racing. Pero al menos se lo puede leer porque escribe con sujeto, verbo y predicado. O sea, cuando escribe de economía, razonablemente domina la disciplina. Y Graciano también. Yo le diría que a esta altura no es fácil leer economistas que escriban con sujeto, verbo y predicado, pero no porque no saben gramática, no saben las causalidades de la economía. Pero este es otro debate al interior de la disciplina. Hoy Graciano hace un artículo diciendo, guarda con el Fondo Monetario. Lo dice por otro tema. Graciano, el artículo que dice es, mire, usted se puede encontrar con los presidentes, qué sé yo, se saca fotos, Macri también lo hizo. Después, a la hora de lo que decida el fondo, lo van a decidir los patrones, no los empleados. Y los empleados es el número 1 y el número 2 del fondo. O sea, usted no crea que porque habló con los presidentes y se sacaron fotos, eso es la opinión que van a tener cuando el fondo tome decisiones. Si no, mírese en Macri.
Macri se sacó foto con todo el mundo. Yo y a la hora de los bifes, me tuvieron que decir, le tuvieron que decir, bueno, basta, se acabó. Y le dieron el préstamo y ahora está ahí, colgado de la ganchera y no sabe qué hacer. Yo le complemento a Graciano diciendo, miren muchachos, hoy el Fondo Monetario es difícil que pueda ordenar el sistema financiero mundial. Porque cuando vos ponés un orgánico del sistema financiero mundial, es lo que pusiste hasta ahora. Y ahí sí el fondo podía hablar en nombre de. Ahora, cuando vos empezás a poner conducciones en el fondo que no expresan el sistema financiero internacional, empieza a crujir. Conjuntamente con esto, en el año 2018, Trump creó una agencia autárquica en Estados Unidos, pero fondeada por el presupuesto norteamericano. El primer fondeo que le dio son $60.000 millones, que subsume las agencias de cooperación gubernamentales que hasta ahora tenía Estados Unidos para los países en desarrollo, pero las sintetiza en una organización especial y ya le puso 60.000 palos, $60.000 millones. Y dijeron 1 año para entrar en funciones, tenían 1 año para ordenar todo eso. El año pasó y empezó a trabajar en el 20, o sea, en enero. El primer préstamo se lo da a Centroamérica, Guatemala. Y el primer ordenamiento de ese préstamo es solamente va a haber plata para los países aliados de Estados Unidos. Si Estados Unidos todos los años te pone 60, 100 mil millones de dólares, rápidamente supera a la capacidad prestable del Fondo Monetario. No estoy diciendo que esto es, estoy diciendo, mire, estas son las señales. Primero, el esquema conceptual de Trump. Tenía que destruir la OMC, que ya lo hizo, y ahí había que ver qué tenía que hacer con el fondo. Bueno, lo está haciendo. Tiene que aparecer otra ingeniería. Ponen de funcionarios, o sea, el que reemplaza al número 2 del fondo, que era un norteamericano, es de un país africano que es frontera con Costa de Marfil y demás, que factura 3.200, 3.400 millones de dólares por año, y que tiene un PBI per cápita de menos de $800 per cápita, menos de $800. Bueno, es difícil pensar que desde ahí se va a ordenar, pero esto se complementa con que crearon una agencia que ya de arranque le pusieron $60.000 millones. Como si estuvieran armando la nueva institucionalidad para el nuevo orden mundial, la nueva institucionalidad financiera. Hay que empezar a seguir también, ¿eh? No, hay un problema si no entendés el mundo. Si entendés el mundo, te tenés que adecuar. Si no entendés el mundo, por ejemplo, si vos decís que sigue la globalización y la globalización se terminó, si vos pensás que en la globalización el Fondo Monetario es una organización sustantiva y resulta que te ponen, bueno, estamos en una historia. El tema es después cómo evoluciona esa nueva institucionalidad. Pero es que el tema es cómo evolucionás vos con ese dato, porque vos no vas a influir en esa institución, para vos es un dato. Bien, entonces vos tenés que gobernar tu país con ese dato. No es que Estados Unidos no tiene armamento nuclear. El armamento nuclear norteamericano lo tiene, y vos tenés que hacer tu esquema de defensa sabiendo que hay países en el Consejo de Seguridad que tienen nivel de veto y que Estados Unidos tiene en este momento navegando 12 portaaviones, más o menos nadie lo sabe con precisión. No podés, ese es un dato. Esa agencia es un dato. ¿Cómo va a evolucionar? Y va a evolucionar de acuerdo a los intereses norteamericanos, ya lo sabemos. No es que está en discusión y te van a preguntar a vos. No, eso ya es un dato, está. Vos lo que tenés que hacer es conducir desde el interés nacional cómo vas ordenándote en este nuevo mundo. Por ejemplo, era una estupidez perder Bolivia, que siempre fue pro-argentina y ahora es pro-brasilera. Bueno, era una estupidez y la perdiste. Ahora, gane quien gane, porque no va a ganar Evo, no va a ser un gobierno amigo de Argentina. Lo máximo que vamos a conseguir es que sea un gobierno medio neutral entre Argentina y Brasil. Cuando siempre Bolivia fue un gobierno amigo de la Argentina, y la Argentina en todos sus gobiernos hizo ingentes esfuerzos para que Bolivia siga siendo amigo de Argentina.
todos los gobiernos. La primera vez que un gobierno boliviano deja de ser amigo de la Argentina es ahora. Y lo perdimos después de 100 y pico de años de política exterior. Y los brasileros se quedaron con un país aliado cuando Bolivia no es, porque el país aliado de Brasil es Chile. Y obviamente que Chile tiene un conflicto con Bolivia, por eso naturalmente el aliado de Argentina, bueno, hasta ahora. Ahora se me armó un eje Brasil, Bolivia, Chile. No, somos todos amigos, está bárbaro, salvo con los británicos, las Malvinas, somos todos amigos. Ahora resulta que los únicos que empezamos a estar aislados somos nosotros, salvo que pensemos que es Paraguay y Uruguay. Bueno, muchachos, esto es lo que me viene de la política internacional. Y ahora te doy la palabra, Pimpi. Esto es como pasaba cuando se juntan los muchachos a jugar al fútbol. Y todos decimos, se juega bien al fútbol. Y algunos dicen, sí, juega bien, pero es amateur. Sí, claro, dentro de lo que jugamos nosotros, que es amateur. Cuando vas a jugar con un profesional. No, profesional en este caso, en la muchachada, no es que salió de una facultad. Es un profesional. Cuando vos decís, che, este es un profesional. Un camionero, es profesional, ese sabe cómo es. Vos vas en la ruta y te das cuenta cuando... Y vos te das cuenta cuando un camionero es profesional o es un amateur. Está bien, vos vas en la ruta y te das cuenta inmediatamente. Y en el fútbol y en el boxeo los profesionales tienen la mano prohibida. No, los amateurs, muchacho, gobernar un país, como dice la barra, es un tema de profesionales, no es un problema de que si pasaste o no por la facultad, es un tema de verdad. Estos temas, Pablo habló de lo que acontece en economía, y yo aporto lo que está aconteciendo en los dos ministerios que son claves, donde se va a evaluar la gestión de Fernández, en Cancillería y en Economía. Ahí es donde se va a evaluar. Bueno, Pablo hizo una primera evaluación de lo que pasa en Economía y estamos haciendo una primera evaluación de lo que pasa en Cancillería. Primera, en marzo hablaremos con más precisión. Pimpi. No, yo estoy escuchando atentamente los análisis de ustedes, porque la verdad es que por ahí el otro día yo te escuchaba comentar el asunto de las autoridades del fondo. Yo pensaba, ¿qué distancia, cuánto cuesta que uno tome nota de qué indicadores tenés que mirar o qué cosas te tienen que sonar como alarmas, ¿viste? Que uno anda así medio bambaco por ahí, ¿no? Pero cuando Guillermo dijo, bueno, se fijaron que la presidencia viene de Bulgaria y que la segunda viene de Liberia, del país, de Liberia, entonces uno dice, claro, si fuera tan importante, seguramente vos no se lo das al que tiene, claro, carnet de todavía principiante, qué sé yo, no le das el vehículo, ¿no? Y de paso aparece, y fíjate que tal cosa, que es un organismo que existía, lo mismo que pasó con el fondo en el fondo. O sea, también el fondo existía antes, pero hubo un momento en que esa existencia cobró sentido al interior de un modelo internacional. Vos imaginate que el fondo existe de Bretton Woods, pero cuando Kennedy vino a hacer la Alianza por el Progreso, nadie hablaba del fondo, hablaba del Banco Mundial, claro, hablabas de otras, porque no era el interés nacional de los Estados Unidos, se defendía en la Alianza por el Progreso, claro, sí, no en el Fondo Monetario. En la globalización el interés nacional se empieza a defender, pero ahora cambió la globalización y las instituciones que van a defender desde los Estados Unidos el interés nacional norteamericano van a cambiar. Ahora vos tenés que estar, la Alianza para el Progreso fue un dato para la Argentina de Frondizi y para Fidel Castro también. No es que no fue un dato, ¿está bien? Fue un dato para toda América. Bueno, podés tener el voluntarismo de creer que lo que vos haces es lo que va a cambiar. Vos tenés que saber cómo vos te movés en defensa del interés nacional. Bueno, ese es el tema. ¿Cuál es el interés nacional? Digamos, definir el interés nacional y, digamos, desde qué lugar lo defendés, porque tener en cuenta el contexto internacional, claramente, que hay que tenerlo en cuenta, porque si no, la pifiás. La pifiás implica también tener la creatividad como para sostener las políticas nacionales desde otro lugar, porque te corre el escenario
y a vos te corre de lugar y tenés que redefinir, digamos, las políticas en función de sostener un nacionalismo inclusivo. Lógico. Porque, digamos, en el mundo global había desafíos también para sostener el proyecto nacional, con la Alianza para el Progreso también, y también ocurre en este escenario. Claro. Bueno, este es el desafío, pero estas son las nuevas. Es un dato que hay que tener en cuenta, fundamentalmente hay que tener en cuenta, si no la pifiaste. Pero claro. No es que tenés que redefinir, la pifiaste porque volvés a los viejos esquemas y a las viejas recetas, el que no te llevan a buen puerto. Si vas a hacer seguidismo o no. El dato es la lectura que vas a hacer para defender tus intereses. Efectivamente. Nacionales. Vos tenés que, a la larga, vos le tenés que decir a tus niños, algún día las Malvinas van a ser Argentina. No sé si 10 años, 20 años, 30 años. Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Y para eso ahí vos tenés que ir transitando. Vos tenés que decir, mire, la Antártida, vos vas transitando en la defensa del interés nacional. En la defensa del interés nacional es obvio que nosotros planteamos una justa distribución del ingreso. No hay defensa del interés nacional sin justa distribución del ingreso. Quizás alguno te diga, yo puedo defender el interés nacional con una imposible distribución del ingreso para ustedes y encantadora para mí, qué sé yo. ¿Viste? 75 para el capital y 25 para los asalariados. Bueno, fantástico. Bueno, perfecto, nosotros vamos para empezar al 50-50, 50 y 50. Bueno, listo. Pero no te corres del interés nacional. Muy bien. Este esquema vos solamente lo vas a poder hacer si hay una visión correcta de lo que pasa en el mundo. Si el Fondo Monetario finalmente pasa a ser una institución marginal... No es el eje de mi política. Entonces, por eso digo, Pablo hizo hincapié en el secreto del programa, bueno, eso ya lo van a empezar a corregir. Y lo empezaron a corregir cuando habló el ministro, ¿no? Cuando el ministro fue al Congreso, no tuvo otra alternativa que mostrar algunas cartas. Y cuando mostró algunas cartas y dijo... voy a honrar los compromisos, pero no me pidan superávit fiscal, pero sí voy a tener comercial. Bueno, dijo, bueno, entonces todos dijimos, bueno, va a pagar la deuda emitiendo plata. Bueno, listo, puede cerrar, no puede cerrar. Es muy difícil. Claro, es muy difícil y ahí tengo, que no estamos en marzo, pero es muy difícil, ¿sabes por qué, Guitia? Y Pablo en esto es un experto. Cuando vos entras en una convocatoria de acreedores, lo primero que vos definís es a quién no le vas a pagar, pero también definís a quién le vas a pagar. Entonces, ¿qué hace el equipo, qué hace el staff de una compañía, sea interno o externo, cuando decide entrar a una convocatoria? Toman caja. ¿Esto qué significa? Cobran, le dicen a los vendedores, a cobrar, y no pagan. Entonces, como vos cobrás y no pagás, te aparece plata. ¿Se entiende, Pimpi? Claro, no pagás... y llega un momento y decís, bueno, ahora vamos a la convocatoria. Cuando entras en la convocatoria no pagás impuestos, no le pagás al banco y no le pagás a los proveedores. En general vos decidís a quién no le vas a pagar. Primero, a impuestos no vas a pagar, eso desde ya. Segundo, al sistema financiero en general no le pagás, sean bancos nacionales, privados. Por eso los bancos reaccionan tan fuerte, porque ellos saben que son el pato de la boda, que siempre el dueño de una compañía o la gerencia dice, entramos a convocatoria, AFIP, y banco no se le paga. Después por ahí con algún banco arreglado, pero ¿a quién le pagás? A los proveedores. Vos tenés dos, te va a permitir que los trabajadores, claro, porque si no te entregan, no tenés negocio y no podés facturar. ¿Qué arreglás con los proveedores? Bueno, muchachos, mire, usted tiene una deuda, entréguenme, les pago contado y contra esa factura que le pago le doy una moneda. Y entonces va limpiando la deuda anterior y después cuando vienen a la junta de acreedores votan conmigo porque ya ahí me aceptan el PAN. ¿Qué gesto está haciendo Pablo? Ahí es obvio lo que estoy diciendo. Pablo, para no decir Guillermo, estás diciendo lo obvio. Ese es el gesto de Pablo. Vos, claro, pero el problema es que es obvio para el mercado, pero parecería ser que estamos entrando en una convocatoria sin plata. Cuando vos entras en una convocatoria sin plata y vos le tenés que pedir... claro, es que es peor. Cuando vos le tenés que pedir por favor al proveedor que te entregue, porque el proveedor te dice, te voy a entregar, pero ¿de quiénes son los galpones? No, los galpones son de una sociedad, bueno, pasalo a mi nombre. ¿De quién es tu casa? No, tu casa, bueno, pasámela como garantía, porque no. Finalmente te juegan de una manera que se te quedan con el negocio si son fieros. Y como el mercado es una cosa difícil, no es para Mateos.
¿Y en este caso qué implicaría? ¿Quedarse con los bonos, quedarse con las deudas, quedarse los recursos, quedarse con los recursos? Te van a esperar al final del camino. ¿Con los recursos? Te van a esperar al final del camino. Te van a esperar al final del camino. Si es que son estratégicos, si fueron tan estratégicos, YPF no costaría lo que cuesta hoy. Hoy está, y bueno, con lo que pagó YPF, Kicillof por la mitad, parece que te la compras toda y te sobra, te dan el vuelto. Ojo con esto, porque estos también son fantasías de los que repiten porque les gusta repetir. Y en general es un discurso progresista. Yo cuando hablo con los peronistas siempre son muy prudentes, porque saben, ahora con los progresistas enseguida empiezan a hacer un montón de cosas. Cuidado con eso, porque no es tan así. Cuidado con eso. Y si se quedan los bonos hasta el final, y si te dicen, bueno, me los quedo y vemos y discutamos y vemos lo que pasa, y hoy el riesgo país te lo metieron en casi 2.300. Bueno, está bien que vos me decís 2.000, pasó a 2.000 no sé cuánto, y ahora, muchachos, no importa, es lo mismo, 1.800, 2.200, pero hoy te van. Y ya toda la semana activa, digamos, miércoles, jueves y viernes, los bonos te bajaron. Hubo artículos muy sesudos el jueves que decían, bueno, con lo que bajó el miércoles hoy va a subir, bajó el jueves, bajó el viernes. Y hay que ver lo que empieza a pasar la semana que viene. Mire, este es un tema de profesionales, pero no de universitarios. Estoy hablando, como dice la muchachada, profesionales. Mire, ese juega al fútbol, sí, juega bien, pero juega en la plaza. Profesional es otra cosa. Profesional te pone el cuerpo, te pone la pierna y por ahí te fractura. Un boxeador profesional te da un derechazo y te arrancó la cabeza. No, peleamos todo, pero no es lo mismo un boxeador profesional que una mano. No es lo mismo. Y el gobierno tienen que ser profesionales, muchachos. Hay que entender esta historia de las convocatorias. Pablo me dice, pero es obvio lo que está, ¿qué novedad? Y hay que ver si saben esto. Porque para conocer esto no se enseña, o te lo enseñaron en la facultad o la vida. ¿Dónde lo aprendiste, Pablo, todo esto? En la vida, obviamente. Nadie te va a enseñar en la facultad esto. ¿Quién te va a decir? Vos tenés, cuando entras en convocatoria, lo primero que tenés que hacer es no pagarle a los bancos. ¿Quién te va a decir eso? Sí, depende cuáles son los planes de estudios y el objetivo. ¿Qué tipo de profesional querés? Estudias otra cosa. Depende cuál sea, bueno, no está. No está. Pero bueno. Vos lo que me querés decir que en otra facultad te lo enseñarían. Pero estamos hablando en esta facultad que ya están los profesionales formados. En una hipotética situación en donde define una política de formación de los profesionales en el marco de un proyecto de desarrollo sostenible. Lo que él te habla de profesional, te habla de profesional de la vida. Sí, yo lo entiendo, claramente. Claro, eso es lo que está diciendo, no es profesional universitario. Si eres universitario tenés una base, pero no, es la vida, tu experiencia, lo que viviste, lo que pasaste, lo que te va formando. Y eso es lo que se necesita. Y yo, el temor que tengo es que esto que deviene de la vida no haga parte de la mesa de decisiones. Porque, ¿cuál es la mesa de decisiones? ¿Y cuál es la vida que permitió que vos incorpores lo que viviste al servicio del Estado? ¿Cuál fue la virtud del gobierno de Kirchner que me tocó integrar? Que la mayoría de los funcionarios volcaban en la gestión lo que habían aprendido en el sector privado o en su vida. ¿Dónde lo habían aprendido? Y en su vida. Iban al Estado y volcaban en el Estado lo que habían aprendido, no iban a aprender al Estado. O sea, el funcionario público en los niveles de máxima decisión aporta lo que aprendió, no que aprende. Después hay un oficio de presidente, no hay duda. Hay un oficio de Pero hay un conocimiento técnico que obviamente se valora vinculado al conocimiento político, que también tiene que ver con la definición de las políticas que uno lleva adelante. El conocimiento político y el conocimiento técnico, Perón al conocimiento técnico le dio... Claro, que no es solo el de la formación formal, no, es el de la vida. Es ambas cosas. Tiene que haber una madurez. Tiene que haber una madurez. La madurez que te permite sopesar, la que te permite determinar prioridades, la que te permite medir si podés o no podés llegar a determinada cosa, la que te permite, decir, esto que me hubiera gustado no tiene sentido, o que te permite, mejor no hablo porque preferible que haga, pero eso también es
es madurez, es calle, es vivir la vida, o sea, es lo que vos llamás profesionalismo, pero es también madurez, ¿no? Claro. Nosotros el domingo está preparándose una movilización, están viendo los carteles, el Partido Justicialista, los sindicatos. Sí, están movilizando. Bueno, vamos a empezar, ahí es un buen termómetro. Va a ser un buen termómetro. Yo me acordaba de cuando vi los carteles convocando Pimpi, me acordaba de los cascos amarillos que vos hiciste, que te dijiste el día de Alberto, ¿no? Cuando dijiste esas los cascos amarillos de la construcción. Sí, los laburantes. Pimpi dijo, había unas columnas tremendas de la UOCRA, sí, que fueron con mucha esperanza al acto de Asunción. Me parece que esa era la movilización que decías, ¿no? Totalmente. El 11. Impresionante. Bueno. El 10. Sí, el 10. Entonces, el martes ese. Ahora hay que ver, claro, porque ahí se empieza a ver. Claro, yo lo que vi hasta ahora en La Plata fue una movilización chiquita, por una cosa, una señal. Claro, después salen los datos de que la inversión del gasto en capital, que para nosotros inversión porque es obra pública, casi está en cero, 93% menos lo que gastó el Estado argentino, o el Poder Ejecutivo en este caso, enero 2019 contra enero 2020. Pero esos son datos oficiales, ¿eh? En el país. Sí, a en nivel el país, nacional. En todo el país. Por eso los gobernadores Te están... escuché decir en capital. Sí, yo Perdón, también. dije capital, no Por eso nacional. te iba a Dije nacional. Sí. Lo que tenés es... Después, no, claro que al contrario, hablando acá gasta como gasta algo la MUNI, todavía. No. Estamos hablando de la Tesorería Nacional, los gastos de Hacienda. Son los datos duros Pero es que yo de enero. entendí que fueran gastos nacionales en capital. Eso es lo que yo entendí mal. En todo el país. Los gastos del Tesoro Nacional, pero son datos del Ministerio de Economía, no es que son, los tienen que publicar. Entonces vos lo que hacés humildemente es comparar. También podés comparar, porque ya empiezan a salir los datos duros, lo que pasó con el déficit fiscal, que como mi amigo Pablo tiene changüín porque vino de unas vacaciones extraordinarias y entonces está con unos colores y la camisa que trajo vino influenciado por los muchachos pero todavía, ya la semana que viene que va a empezar a hacer las cuentas, por eso ahora tiene el changüín, no va a haberla hecha porque acaba de llegar. Por eso hicimos el programa hoy con mi amigo hoy. Dijimos, mire, el viernes viene Pablo, llegado. Hacemos el programa. Pero yo te cuento, Pimpi, más o menos a grandes números, después vos que sos doctora en matemáticas, hacer los números que tenés que hacer. El PBI argentino, más o menos, 30 billones. O sea que es 30 y 12 cero, Pimpi, ¿estamos de acuerdo? Más, en pesos. 400.000 millones de dólares, 370.000 millones de dólares, multiplicarlo por 80, por 77, por lo que el dólar que quiera te da más o menos esa facturación. ¿Está bien? 30 billones. Ahora, eso es anual. Por lo tanto, dividido 12, te da 2.500.000. ¿Estamos de acuerdo? Pimpias en vez de hablar piensa que está en tele y hace con la cabeza. Yo traduzco y digo sí. Mi doctora en matemática dice más o menos a grandes números. Son cálculos mentales, no se pueden ver. Estamos bien. Dice más o menos sí. Estamos 2,5 billones. El Tesoro Nacional, el Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda, que es donde está el Tesoro, dio los números y dijo: el déficit fiscal en enero, con intereses de la deuda, está cerca de 100.000 millones. O sea, 98.000, dijo. Bueno, 100.000 para hacer números redondos. ¿Está bien? Ese es el déficit. Momentito. En ese déficit tomaron como ingreso 44.000 millones que dio el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea que cuando Banoli dice que a Macri te dejó el fondo de garantía por la mitad en dólares, tiene razón porque se lo gastó Macri, la ganancia. ¿Cómo se lo gastaba? ¿Le sacaba plata a los jubilados? No, le sacaba la ganancia. Entonces, si vos le sacás la ganancia y el plazo fijo, vos dejas siempre el capital y la inflación, es decir, bueno, lo comió. Es lo mismo que un plazo fijo que vos vivís de los intereses, entonces cuando llega a fin de año, si la inflación no tenés nada. Muy bien. Lo mismo están haciendo con el FGS, no es que fue y le sacó plata. Vivía de las ganancias del FGS, pero ojo que en enero también, 44.000 millones, o sea que si a 100
le subís los 44.000 del FGS, ya tenés, porque no te podés seguir viviendo de eso, ¿no? Ya estás en 144.000. Pero ojo que no podés estar todo el año sin poner una baldosa, arreglar un puente, una ruta, un pozo. No podés estar en cero de gasto de inversión en infraestructura. No podés. Algo vas a tener que gastar. Pongamos que gastás la mitad de lo que gastaba Macri. Bueno, ya llegás a 160.000. 160.000 en 2,5 billones y estás casi en un 6%, más o menos. ¿Y el Banco Central? Todavía me falta provincias y me fiscal. falta el cuasi fiscal. O sea que estás con un déficit fiscal total, que es lo que venimos diciendo sistemáticamente, de más del 10% del PBI. Porque el cuasi fiscal seguís invirtiendo, según el Banco Central, 5.000 millones de dólares por mes. 5.000 en intereses, ¿eh? Y eso va subiendo porque cada vez tenés otra vez las LELIC, porque que si emitiste para financiar el fisco por el otro lado, el presidente del Banco Central lo seca con las LELIC. Esto lo habíamos hablado de Macri, sí, ¿no? Lo habíamos hablado, pero en realidad en vez de deuda interna emitiéndole, que traía dólares de deuda externa, los cambiaba, había pesos que emitía contra esos dólares de deuda externa, pero lo tenías que secar haciéndole... Bueno, ahora en vez de traer deuda externa emití, pero muchachos, la lógica... El mecanismo es el mismo. El mecanismo es el... O sea que estamos... Vos fijate, y ahora ya, porque claro, los poquitos que nos están escuchando ya se ponen nerviosos, por suerte estamos terminando. Vos imaginate que aunque no pagues nada de la deuda, los intereses de la deuda y alguito de capital, y eso son 4 o 5 puntos, suponete que no pagás, te peleás, no pago nada, pero todavía te quedan 5 puntos más. Claro, ponemos retenciones, y no las ponemos, las hacemos. Bueno, muchachos, es lo que dijo Pablo, el sendero está complicado. Y yo adscribo a que es mejor decirle para ver si cambia, porque también es un problema de los aportes positivos. No siempre que te dicen cosas es para decir, mira, vas por un camino. ¿Qué es lo que estás diciendo vos? Vos lo dijiste en términos económicos, y yo lo dije en relaciones internacionales. Pimpu puso su sentido común y Guitia su conocimiento universitario, pero de alguna manera cada uno desde su lógica va viendo que esto está complicado, e incluso en los temas mundanos. Está bien, hay esos barrios de pie que creo que integran el gobierno, ¿no? Están en el gobierno, barrios de pie. Es que hay 2 agrupamientos que son barrios de pie, uno está en el gobierno y hay otro que no. Y los que se movilizaron son los que no, entonces. Los que no lo sé, porque yo posiblemente estaba en un frasco. Estaban gritando, bueno, basta de aumento. Yo creo que sí, porque fueron a los supermercados. Fueron a los supermercados con ese esquema de que también es difícil de entender esto. Yo le digo, Guitia, que todo esto de la jubilación son monedas, de acuerdo a la plata que estamos hablando, de los jueces y todo esto. Son monedas, pero son monedas. Yo en el año haciendo con mucha furia, estará hablando de 40 millones de dólares, si habla, en el año. Le digo, miren, la verdad es que en orden de magnitud tienen dimensión de la plata que estamos hablando. Es como dar vuelta el monedero de la vieja cuando la plata la tiene el señor que está gordo. El fondo de la olla. Sí, es que sabe el déficit que tiene hoy, si estos números son los que acabamos de decir, son 40.000 millones de dólares. Con 40 millones de dólares, la verdad que le falta todavía buscar 1.000 fuentes más. Claro, consiguió 40. Sí, para mí lo peor, porque en definitiva esto lo hace con otro propósito principal, que es tomar nota de que al conjunto, a la mayoría de las personas, cae mal que haya alguno que se lleve mucha plata, que parezca muy privilegiado, cae mal. Entonces, buscar el beneplácito popular, que caiga bien, meterse con los privilegios de los jueces. Ahora, el problema es el tiempo que pierde para ocuparse en serio de los temas, de buscar las soluciones de verdad. No, el tema es que el árbol no te tape el bosque. Pobre Vudú, le vamos a bajar la jubilación.
Bueno, Vudú que ni siquiera le la dejan verdad cobrar que su está... hay que devolvérsela, creo que se la están devolviendo. Miserable, ¿cuándo lo están devolviendo? Sí, me dijeron que por ahí se la estaban devolviendo, que se la iban a devolver, porque claro, está complicado, ¿de qué vive? Ya van muchos años presos, tiene 2 chicos. Sí. Pero bueno. Sí, yo le quiero mandar un saludo a Debido. ¿A quién? A Debido. Sí, claro. Debido ha hecho un reportaje extraordinario el otro día, pero no sabe, tiene un párrafo referido a las mujeres, ahora que se viene la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, impresionante. Hoy yo participé de un encuentro de mujeres sindicalistas y me di el gusto me di varios gustos, ¿no? Porque estábamos trabajando sobre los temas de cuidado y nosotros tenemos mucho tiempo trabajando en eso, en la valoración del trabajo de las mujeres y demás. Y yo comenté eso. Y una de las cosas que a mí me impactó mucho, me emocionó, que dice Julio, y que a veces uno no toma nota, él dijo, para los presos, el día de visita a las mujeres los lugares están llenos, y el día que tienen que venir de visita a los varones sobran los lugares. Y yo lo vi el otro día en la inscripción de las escuelas acá en el distrito escolar. Cantidad de mujeres sentadas en los escalones con sus chicos, ¿no? Y son esos momentos que vos decís, es un cuadro, es un gráfico, es una mirada donde vos decís, sobre esto tenemos que reflexionar cuando hablemos el viernes que viene del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y un saludo a Julio, que... Un saludo para Julio y para Amado Lali. Desde ya, para la Lali desde ya, y para Amado y para Deli, para Milagro, y a la Negra Salas también, y acá. Porque la verdad que son nuestros compañeros. Lo dije el otro día en la televisión, dije, para los peronistas, obviamente están nuestros mártires, están nuestros héroes, primero están todos los compañeros que obviamente han muerto en la defensa de la causa. Después de los compañeros que hemos perdido, al cual le rendimos honores, que lo hemos perdido en la defensa, vienen los presos. Y después vienen los militantes. Después, los que estamos. O sea, y bueno, Alberto es un militante. Claro, cuando yo dije eso, un militante me puede gustar, más, menos, es un militante. Por lo tanto, está detrás de Julio, que está preso. Está detrás de Vudú. Para los peronistas, primero nuestros muertos, obviamente, viste que los argentinos peronistas con los muertos tenemos, pero los que murieron con nosotros, los que murieron fusilados gritando viva Perón, carajo, obviamente ellos están arriba. Los torturados, los desaparecidos. Después vienen los presos y después vienen los militantes. Y entonces es el orden de prelación y de respeto. Claro, y de respeto. Entonces, y no se tienen que ofender, porque para nosotros, los hombres de la causa y mujeres, así es como ordenamos nuestra cabeza. Así que nuestro reconocimiento a los compañeros que están presos por sus ideas, por los que hicieron bien. Capaz que hicieron algo mal, no lo sé, pero yo estoy seguro que están presos por lo que hicieron bien. En todo caso, si alguien piensa que hicieron algo mal, que lo demuestren. Pero están presos por lo que hicieron bien. Y no se equivoquen nadie de esto. Están presos por lo que hicieron bien. Si a su vez hicieron algo mal, y puede ser también. Pero veremos. Vitia, terminó el programa. Terminó el suerte programa. Para tenemos... usted que está transpirando. ¿Por qué estoy transpirando? Porque le hago apagar el aire. Me parece que tiene alguna cita, ¿no? No. Como le estaba diciendo vos, hablando sobre el déficit fiscal, ¿cómo es? Por suerte nadie le va a hablar de esto. No, eso ya no es cita. Eso es un embole, no. total. No, el programa no es un embole. No, cita, me está hablando de una cita donde me hablan del déficit fiscal, por favor, Charlie, un embole. Pero... No, lo que yo quería decir que vamos a escuchar atentamente. En ese momento, y vos le decís, ¿te pasa algo? Sí, me acordé del déficit fiscal. Y pone una cara así de susto y vos decís, no, este está loco de la vida. Congelado. Sí. Escuchame una cosa, escucharemos atentamente al presidente sí, claro. el domingo. Sin ninguna duda. Así que... Porque bueno, si vamos a ver si nos da cómo estamos, pero bueno, vamos a hacer algunos comentarios, lo haremos. Y todos deseamos que le vaya muy bien. Los comentarios de hoy son para que le vaya muy bien. También nos vamos a preparar por si no le va. Pero supuesto. Eso lo hablamos en marzo. Pero de todos modos a mí me parece que es lícito y de responsabilidad hacer los comentarios, y también me parece que es de responsabilidad que aquellos que escuchan que los comentarios no son tan dulces como esperarían, no pongan a aquellos que hablan del lado de haciéndole el juego al enemigo, haciéndole el juego al macrismo, terrorismo, porque digamos, esto es lo que está pasando. Uno lo hace desde la responsabilidad política,
desde ese lugar uno hace los comentarios, como bien dijiste vos, para ayudar y aportar, está haciendo los comentarios, y además con la espalda y el derecho que tiene, ¿no? Sí, yo digo, como en el peronismo eso no es, pero también el mundo no es solo los peronistas, y sobre todo en la Argentina hay muchos progresistas. Ese comentario para el progresismo está muy bien hecho. ¿Cuál? Así que ese, de que no piensen, pero los peronistas sabemos entre nosotros que todo comentario crítico es de buena leche. Pero los progresistas... los estoy respondiendo a aquellos que dicen que bueno, no son de buena leche, por eso que se está haciendo como terrorismo. el mundo no somos solo peronistas, sino también hay supuesto, algunos progresistas, ese comentario es muy bueno para la cabeza de los progresistas que siempre están pensando que podés hacer... En cambio los peronistas, vos sabés que siempre es de buena leche. Y vamos a seguir siendo de buena leche. Pero pícaros, ¿no? Nosotros en marzo, en la semana que viene, ya es marzo. El domingo es marzo. El domingo es marzo. Llegó marzo. La semana que viene va a ser la primera semana completa de marzo y nos vamos a volver a ver. Gracias, que tenga buena cita esta noche. Gracias, Pimpi, por venir y nos vamos. Buen fin de semana. Gracias.